Bueno, les compartiré un poco de la síntesis curricular de nuestra directora. Ella es maestra en farmacia clínica por la Universidad Veracruzana, es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es jefe de farmacia y responsable sanitario del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio en Jalapa, Veracruz. Cuenta con amplia experiencia en administración de farmacias, es responsable sanitario de farmacias, almacenes públicos y privados, experiencia en farmacia hospitalaria, farmacovigilancia y servicios farmacéuticos, y junta más de 30 años de experiencia en todos estos rubros. Los dejamos a cargo de la química y esperamos que sea de gran valor para ustedes esta masterclass. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde un poco fría aquí en Jalapa. Espero que sea de utilidad toda la información que pues les voy a compartir. Pues para empezar vamos a iniciar con una pequeña introducción para ponernos en contexto. El problema de los eventos adversos que afectan la seguridad del paciente es un fenómeno que ya se conoce desde hace muchísimos años y pues realmente esto no es nuevo. Y pues ya en el siglo pasado, en los años 50 y 60, ya se habían realizado estudios donde se reportaban eventos adversos. Sin embargo, no se les dio la importancia que debería. Y es así como en los años 90 ya comenzaron a utilizar herramientas científicas para poder analizar estos problemas. Así lo hicieron en Estados Unidos, en Irlanda del Norte, en Australia, en Reino Unido, y se publicaron muchos estudios que sentaron precedentes, como el realizado en Harvard Medical Practice Study en 1991. Sin embargo, el artículo que más ha impactado en lo que es la seguridad del paciente, seguramente ustedes ya lo han escuchado, que es Errores Humanos construyendo un sistema de salud seguro. Este artículo se vuelve en ese momento el centro del huracán porque pues pone de manifiesto todas las fallas que hay en el sistema de salud. Y es ahí donde se comienza a mirar ya con más seriedad los problemas de la seguridad de los pacientes. Los eventos adversos probablemente de las situaciones que son las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Estas causas principales son debidas precisamente a una atención poco segura. En los países de ingresos altos, se estima que 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe atención hospitalaria, y el daño causado por estos eventos adversos, casi todos pudieron haber sido prevenibles en un 50%. Cada año se producen 134 millones de eventos adversos por una atención poco segura, provocando 2.6 millones de muertes. En otro estudio se estimó que 2/3 de los eventos resultantes de atenciones poco segura y los años de discapacidad y muerte en todo el mundo, que son conocidos como años de vida ajustados en función a la discapacidad, y también es bastante alto. A nivel mundial, hasta 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención primaria y ambulatoria, y de estos errores el 80% se pudo haber evitado. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico de medicamentos, con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos.
Desafortunadamente, muchas veces no nos preparamos para reportar, no tenemos todavía la cultura para el reporte de todos estos eventos. Y, por ejemplo, en México tenemos pocos reportes o artículos que se hayan publicado al respecto. En los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el 15% del total de la actividad y el gasto hospitalario es un resultado directo de los eventos adversos. Las inversiones en la reducción de los daños a los pacientes pueden conducir a ahorros significativos, y lo que es más importante es evitar que los pacientes sufran daños. Y pues un ejemplo de prevención puede ser que se involucre a los pacientes con sus tratamientos. Perdón. En los errores de medicación más frecuentes en pacientes hospitalizados, en un estudio que realizó MJ Otero, se reportó el proceso de la prescripción. Esto fue en pacientes hospitalizados. ¿Sí? Es por esto que debido al gran interés por la problemática a nivel mundial de la inseguridad que causaba la atención en algunos sistemas, se forma la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, reuniendo a diversos países y organismos expertos en torno a promover la seguridad del paciente, y comienzan a respaldar el establecimiento de políticas y prácticas en materia de seguridad del paciente desde la OMS. Entonces, se trata de encontrar soluciones y llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo, poniendo de relieve la importancia de la seguridad del paciente. Ya es que se empiezan a hacer más investigaciones que confirman que todos los sistemas de salud son vulnerables, y aunque el contexto puede variar, ya sea el país sea rico o pobre, todavía no se ha logrado resolver el problema de seguridad del paciente. Para mejorar a los pacientes se han ideado sistemas que permitan reducir al mínimo los riesgos que están expuestos las personas. Es por eso que se unieron la Agencia para la Calidad e Investigación y Cuidado de Salud de los Estados Unidos de América, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la Academia Americana de Médicos Familiares, la Comisión Conjunta para la Acreditación de Organizaciones de Cuidado de la Salud de Estados Unidos, la Asociación Americana de Hospitales, entre otras asociaciones, el Ministerio de Sanidad de Argentina, el Ministerio de Salud de España. Todos ellos se han reunido para poder crear diversos lineamientos y políticas desde la Organización Mundial de la Salud. Así, en el año 2005 crean la primera estrategia de seguridad del paciente, donde el lema era: una atención limpia es una atención segura. En el 2008, la segunda estrategia y reto fue la cirugía salvavidas, y en el 2017 es la estrategia donde pretende reducir los daños causados por los medicamentos. En México, también a través de muchos comunicados que han recibido a través de la OMS, porque bueno, nosotros somos países miembros, el gobierno federal mexicano y desde el Tratado de Libre Comercio, ya desde hace algunos años, ya comenzaron a revisar este tema de los errores de medicación, de los eventos adversos.
Así que en el 2008 estableció rediseñar e instrumentar procesos de atención en el Sistema Nacional de Salud que garanticen un uso racional y seguro de los insumos para la salud, que incluye a los medicamentos. Esto sobre todo orientados a la prevención de errores de medicación en cualquiera de los ámbitos, ya sea de la prescripción, preparación, dispensación o administración. Tenemos a través del Consejo de Salubridad General, se han iniciado diversas acciones que incluyen la cruzada por la calidad de los servicios médicos, la certificación y acreditación de unidades médicas, esto por el modelo de seguridad del paciente y las acciones esenciales de seguridad del paciente que seguramente muchos de ustedes conocen. Y bueno, esto nos ha ido haciendo tomar conciencia sobre la importancia de evitar los eventos adversos. Sin embargo, aún tenemos mucha labor por delante, ya que se requiere incidir en todo el proceso de atención médica, en la actitud y en el comportamiento del personal de salud, en los procesos administrativos y en el fortalecimiento de los médicos y el paciente, en cualquiera de los ámbitos, sea público o privado. El compromiso de brindar servicios de salud de calidad es responsabilidad de todos los integrantes de los equipos de salud, ya sea, llámese médico, enfermera, farmacéutico, administrativo, personal administrativo, mantenimiento, todos tenemos que ver para dar una atención de calidad. Para esto necesitamos aceptar el reto para cambiar paradigmas establecidos y que debe de incluir un cambio radical en la actitud, comportamiento y capacidad. Sin embargo, es conveniente resaltar el hecho de que para estar en posibilidad de establecer una nueva cultura de seguridad del paciente, se requiere inevitablemente el compromiso personal de todos los involucrados en los servicios de salud, ya que es lo más importante para que todos podamos tener servicios de calidad. Bueno, como ustedes saben, uno de los sistemas críticos en el manejo, en el modelo de seguridad del paciente del Consejo de Seguridad, en el Consejo de Salubridad General, perdón, es el sistema de manejo y uso de medicamentos, donde inicia en la prescripción precisamente. Entonces, desde ahí tenemos que comenzar a manejar la seguridad en el uso de los medicamentos. También en las acciones esenciales de seguridad del paciente, es importante que todas, de alguna u otra manera, están relacionadas. Desde la identificación del paciente para que nuestra receta sea para el paciente adecuado, correcto, que sea una comunicación efectiva, tanto verbal como escrita, fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, la transcripción, dispensación y administración de medicamentos para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes. Y pues también seguridad en los procedimientos, que también ahí puede abarcar la administración de medicamentos oncológicos, medicamentos radioactivos, etcétera, ¿no? También la reducción de infecciones asociadas a la atención de la salud, reducción del riesgo del daño al paciente por causa de caídas, porque muchas veces puede ser que al utilizar un medicamento que les causa mareos o que les causa que tengan que estar yendo continuamente al baño, pues el solamente de tener que estar acostados en la cama, por ejemplo, y tenerse que estar parando a cada rato pueden tener bajas de presión por la postura. Entonces, el paciente se puede caer. Entonces, en todos lados debemos a veces se involucran los medicamentos. Y lo más importante es que debemos de registrar y analizar los eventos centinela, eventos adversos y las cuasifallas. Y, por supuesto, incentivar a nuestros compañeros sobre la seguridad del paciente, que tengamos una cultura del reporte, de siempre estar pendientes. Si pasamos por algún lado y vemos que algo está por caerse y que puede provocar algo, bueno, pues tratar de corregirlo en ese momento o avisar a la persona que esté involucrada.
Pero bueno, vamos a pasar a algunas definiciones que son importantes conocer, como es la seguridad del paciente, que es una disciplina de la atención de la salud que surge con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la salud y por consiguiente el aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. El objetivo es prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. Es una piedra angular de la disciplina, es la mejora continua basada en el aprendizaje a partir de errores y eventos adversos. ¿Y qué es la prescripción médica? Pues yo encontré dos definiciones, las cuales, pues, dice, una la encontré en un diccionario jurídico, donde nos dice que es la indicación al usuario de medidas terapéuticas para proteger, recuperar y rehabilitar su salud realizadas por un médico. Y la segunda, en medicina, la prescripción es la acción realizada por un médico cuando recomienda los medicamentos que su paciente debe tomar como parte del tratamiento de un trastorno de la salud. Y ahora viene lo que es una receta médica. Muchas veces confundimos, los mimetizamos en una sola, pero en realidad la receta médica es el documento médico legal con el cual se relaciona el médico con su paciente y debe de estar realizada por personal de salud legalmente capacitado y autorizado para prescribir. Y también es importante que esta receta sea bien elaborada. Una receta médica es otra de las definiciones. Es un documento en el cual el médico realiza la prescripción y autoriza al farmacéutico la dispensación de medicamentos, además de las indicaciones de uso y aplicación de los mismos. Este documento tiene un carácter legal y solo puede ser emitido por médicos debidamente acreditados y colegiados en ejercicio de su profesión. Esta definición de receta médica es la que viene en el suplemento para los establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud en el suplemento de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Y pues nos dice que es un documento que contiene, entre otros elementos, la prescripción de uno o varios medicamentos y puede ser emitida por médicos, homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios dentro de su área de su competencia, y los pasantes de servicio social de cualquiera de las carreras anteriores y de enfermeras y de parteras. Como ven, es un poco más amplia, pero esto es lo que debemos de entender, que es un documento legal. Por eso es importante que invitemos a nuestros médicos a escribir una receta en papel en un papel con el formato adecuado de una receta, con sus datos, para que porque no es un documento cualquiera. En algún momento yo llegué a recibir recetas en papel en una servilleta, en donde me ponían el medicamento y se veía ya toda la tinta ahí entre la mancha del mole y demás. Así nos mandaban hace muchos años las recetas y nosotros empezamos a invitar a los médicos y por supuesto con el apoyo de nuestras autoridades, a los cuales les dijimos, los convencimos de la importancia de este documento. Aunque las leyes, la parte jurídica o el marco jurídico de todo lo que uno hace, es un poco aburrido platicarlo, pero es importante que lo conozcamos para que podamos convencer a nuestros médicos de la importancia y de que puede ser todo lo que hagan mal escrito o hayan hecho mal, pues puede ser usado en su contra. Entonces, qué mejor que conocer la ley. ¿Sí? Va a ser muy rápido. La Ley General de Salud, pues nos habla sobre del artículo 23 de que los servicios de salud están dirigidos para todas
que todas las acciones que se realizan en beneficio del individuo y que son dirigidas para proteger, promover y restaurar la salud. El artículo 27, en su fracción 8, nos habla de la disponibilidad de los medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. El artículo 28 habla sobre un cuadro básico de insumos para primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos, aunque actualmente en esta nueva administración que tenemos en nuestro país, se le cambió el nombre al de Compendio Nacional de Medicamentos y de Insumos. Este cuadro, este compendio, ha sido elaborado por el Consejo de Salud General y donde nos indica que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud van a agrupar y a caracterizar todos los insumos para la salud, perdón. Y por eso participan la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social, como el Seguro Social, el ISSSTE, SEDENA, Pemex, etcétera. ¿Sí? Tenemos otro artículo en la Ley General de Salud que nos habla en el artículo 226, la clasificación de los medicamentos para su venta y suministro al público, considerando 6 grupos, los cuales vamos a ver más adelante. En su artículo 240, habla de que solo se podrán prescribir estupefacientes por los médicos cirujanos, los médicos veterinarios, cuando se prescriban para los animales, y los cirujanos dentistas para casos odontológicos. Y por supuesto, pues deberán tener un título, tener la competencia educativa para que respalde su prescripción. Y pues y deben de cumplir con todos los requisitos que determina la Secretaría de Salud. En el artículo 241, la prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales que van a tener un código y van a tener un control y un código QR que está asignado por la Secretaría de Salud o por las autoridades sanitarias estatales en los términos de que voy a comentar a continuación. Las recetas especiales van a ser formuladas por profesionales autorizados, que ya les comenté en el artículo anterior, y los tratamientos no podrán ser mayores a 30 días, y la cantidad máxima de unidades prescritas deberán ajustarse a las indicaciones terapéuticas del producto. El artículo 251 habla de las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción 3 del artículo 245, donde hay una clasificación de los que son los estupefacientes, las sustancias psicotrópicas de mayor, sin utilidad terapéutica. Están los psicotrópicos de mediana utilidad y así. Entonces, los que están en la fracción 3 son los que tienen utilidad terapéutica y pues ahí también nos indica que son los que van a surtirse una sola vez y se va a retener en la farmacia la receta. En el artículo 252 nos habla de las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción 4, que vendrían a ser las de psicotrópicos del grupo 3, como la amitriptilina, imipramina, etcétera, que se pueden surtir hasta por 3 veces con una vigencia de 6 meses, contados a partir de la fecha de expedición. Y también tenemos en el Reglamento de Insumos para la Salud el artículo 28, donde nos dice ya específicamente que la receta médica es un documento que contiene, entre otros elementos, la prescripción de uno o varios medicamentos y que puede ser emitida por estos profesionales, que es la misma definición que nos da el suplemento. Y los profesionales que deben de contar con cédula profesional expedida por autoridades educativas competentes. En esta definición no viene que se ponga la universidad que otorga el título. Sin embargo, en la definición de la
del suplemento, ahí sí viene incluido, por lo cual deberá de agregarse en la receta médica. En el mismo reglamento tenemos el artículo 29, donde nos dice que la receta médica debe contener impreso el nombre y el domicilio completo, el número de cédula profesional de quien prescribe y deberá llevar la fecha y la firma autógrafa. En el artículo 30 nos indica que debe de llevar la dosis, la presentación, la vía de administración, la frecuencia y el tiempo de duración del tratamiento. En el mismo reglamento nos indica que debe de prescribirse el nombre genérico y si se desea utilizar la denominación distintiva. Y si solo se indica la denominación distintiva, nadie podrá cambiar la prescripción y únicamente el médico que lo prescribió podrá dar la instrucción de cambiar. Esa es una de las situaciones que frecuentemente se dan en las farmacias, donde llega uno, donde nos están prescribiendo, por decir una marca, Acron para ibuprofeno, y nos quieren vender a fuerzas un genérico o de alguna otra marca porque no tienen. Entonces, realmente en esta parte sí nos tenemos que estar muy conscientes de la ley, porque en algún momento pues sí nos podrán pues poner quejas los médicos o inclusive los usuarios. Tenemos también el reglamento de insumos para la salud, el artículo 32, donde nos habla de la prescripción en las instituciones públicas. Se ajustará lo que cada una de ellas se señale. Esto es que siempre deberán utilizar las denominaciones genéricas. En las instituciones mexicanas que son públicas, se debe de utilizar siempre las denominaciones genéricas, porque pues se supone que no se debe de favorecer ninguna marca, ni laboratorios, etcétera, ¿sí? Entonces, sí se tiene que utilizar esas denominaciones. También tenemos la norma oficial mexicana, la norma 004, que es la del expediente clínico, donde nos indica que siempre la nota de evolución deberá elaborarla el médico cada vez que proporciona atención al paciente ambulatorio u hospitalizado de acuerdo con el estado clínico del paciente, y debe de describir el tratamiento, indicaciones médicas, señalando mínimo la dosis de administración y periodicidad. Otra fuente legal que tenemos de las recetas y de las prescripciones es nuestro suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. En el capítulo 11, que habla exclusivamente de la receta médica, nos dice cuáles son los elementos que constituyen una receta, qué datos debe de llevar esta, y nos habla de que debe de llevar impreso el nombre del médico, número de cédula profesional, esta cédula debe estar emitida por la Dirección General de Profesiones, y si hay una especialidad, pues tendrá que tener la cédula respectiva y el nombre de la institución que emitió sus títulos. Deberá tener también el domicilio completo del médico, el número telefónico y sobre todo tener la firma autógrafa. Esto es lo que le da la legalidad a su receta. En los recetarios de las instituciones públicas, pues ahí como hacen recetas genéricas para todos, pues pueden ser llenadas a mano o pueden ponerse con un sello con tinta indeleble los datos del médico. En donde yo trabajo, la mayoría de los médicos ya tienen su sello con todos los datos para evitar tardarse, ¿no? Y ya eso nada más las van sellando y pues ya eso les evita que se les esté regresando.
También se dan casos que hay clínicas que tienen varios médicos y hacen un recetario, pues por así llamarlo colectivo, donde vienen los nombres de los diferentes médicos. Entonces se tiene que señalar qué médico está prescribiendo y por supuesto deberá llevar la firma del médico que están señalando. También nos dice en este capítulo que debe de llevar la fecha. Esto nos ayuda para saber la vigencia en el caso de recetarios de código de QR o de recetas de psicotrópicos del grupo 2 y del grupo 3. También se debe especificar la denominación genérica y en su caso la denominación distintiva. Yo he pensado siempre que la denominación genérica sería lo mejor porque también eso ayuda para que los mismos pacientes elijan el medicamento que se ajuste a su presupuesto. Desafortunadamente, los medicamentos de patente suelen ser mucho más caros y a veces por no tener el dinero, pues ya no se toman el medicamento. Entonces, a veces yo creo que es importante, es una forma de ayudar a que nuestros pacientes se compren sus medicamentos. ¿Sí? También se debe de describir la formulación. En su caso, anotará las indicaciones para prepararlos. Siempre se debe de especificar la presentación, dosis, vía de administración del medicamento, la frecuencia y duración del tratamiento. Es importante evitar las abreviaturas para prevenir errores de interpretación y se necesita que cuando es necesario, pues se tiene que hacer una aclaración. El farmacéutico tendrá que comunicarse para aclararlo con el médico. Y cuando hay un tratamiento crónico de más de 6 meses, el médico puede indicarlo en la receta, porque hay que recordar que las farmacias de calle no están autorizadas para vender medicamentos al mayoreo. Entonces sí se debe de indicar en la receta cuántas piezas o por cuánto tiempo, etcétera. Y también debe traer una parte de instrucciones para el paciente considerando el uso, dosificación, frecuencia y duración del tratamiento y algunas recomendaciones no farmacológicas para decirle si se va a tomar antes o después de los alimentos, antes de acostarse, qué actividades, si hay restricción de ejercicios y algunas otras instrucciones. En el suplemento nos marcan unas recomendaciones que debe de llevar una receta y siempre se debe de orientar al paciente sobre cómo usarlo y explicar cómo se debe de utilizar cuando acompañan al producto. Y se debe tomar en cuenta las necesidades especiales de los pacientes, ya se trate de niños, ancianos, personas con capacidad diferente, embarazadas, o personas que no sepan leer. Y entonces el profesional farmacéutico podrá detallar las indicaciones en una hoja aparte para que el paciente las conserve como referencia. Por ejemplo, nosotros lo que a veces tenemos que hacer, porque bueno, la población que nosotros atendemos, pues es vulnerable. Algunas personas vienen de la sierra y algunas no saben leer ni escribir. Entonces, a veces hemos elaborado mapas horarios, les ponemos un sol, un gallo, una luna, tratamos de ingeniárnoslas, le ponemos colores para que el paciente sepa cómo se los debe de tomar. También tenemos algo que nos da respaldo para el surtimiento de antibióticos. Es un acuerdo por el cual se determinaron los lineamientos para la venta y dispensación de antibióticos. Ustedes recordarán que en el 2010 ya tuvimos una pandemia de influenza H1N1 y pues a consecuencia de eso murieron muchas personas porque se retrasó su atención debido a que se enmascararon los síntomas con el uso de los antibióticos. Entonces, por eso fue que surgió la restricción a utilizar recetas y que éstas se recogieran para que no se volvieran a surtir.
Ojalá que esto se aplicara a muchos otros medicamentos del grupo 4, porque muchas veces se compra sin ton ni son. Por ejemplo, la dexametasona, que ahora estuvo muy en boga con el COVID, algunos anticoagulantes, y mucha gente pues los compraba sin receta médica y sin saber cómo se los iba a tomar ni nada, ¿no? Entonces, ojalá en algún momento pues ya haya un poco más de restricción en este aspecto. Bueno, pues tenemos también varios tipos de receta. Tenemos la receta especial QR, que es únicamente para la prescripción de medicamentos de la fracción 1, los también llamados estupefacientes o narcóticos. Esta receta especial QR se solicita en el portal para médicos de la COFEPRIS. Aquí tenemos la liga, ya ahí se inscribe el médico, sube todos sus datos, su título, sube toda esta información a la página, y después de de 1 o 2 días máximo, le regresan la contestación y ya con el número de recetarios que requiera. En el caso de médicos particulares, tengo entendido que nada más les dan 50 folios. En el caso de los médicos que son responsables del botiquín de estupefacientes en los hospitales, les autorizan hasta 200 cada vez. Tenemos también la receta ordinaria, que es donde se prescriben los medicamentos de la fracción 2, 3, 4, y en algunos casos pueden utilizarse para prescribir las de la fracción 5 y 6. Y pues nada más como un recordatorio, vamos a hablar un poco de la clasificación de medicamentos, pues nada más para que recordemos cómo es que se deben de prescribir. Tenemos la clasificación de medicamentos que nos da el suplemento de la farmacopea, y nos dice que por su forma de preparación se dividen en magistrales, oficinales y especialidades farmacéuticas. Los medicamentos magistrales, bueno, son los que el médico nos habla de que él ya tiene una fórmula, ya sabe que son los medicamentos que va a preparar el farmacéutico, pero la prescripción, la formulación es del médico. Él nos va a decir, bueno, quiero que le pongan 1 miligramo de tal sustancia, o tanto de glicerina, tanto de vaselina, etcétera. Y él es el que nos tiene que dar la prescripción y colocar la fórmula en la receta. Y debe de ir firmada, debe llevar igual todos los datos de la formulación, y también ir firmada por el médico. También, generalmente las recetas magistrales son recetadas por los dermatólogos, que son los que más utilizan este tipo de medicamentos. Tenemos los medicamentos oficinales, que son las recetas, las formulaciones que aparecen en el suplemento de la farmacopea. En la farmacopea son recetas ya elaboradas, formulaciones ya elaboradas, y ya nada más el médico nos dirá, necesito una loción de Benjuí, etcétera, y se elabora conforme la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, las especialidades farmacéuticas son las fórmulas autorizadas por la Secretaría de Salud y son elaboradas por la industria químico-farmacéutica. Otra clasificación es por su naturaleza: los medicamentos alopáticos, biotecnológicos, homeopáticos y los herbolarios. Los alopáticos son todas las sustancias o mezclas de sustancias de origen natural o sintético que tengan efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, y normalmente se presentan en formas farmacéuticas, y que se identifique como tal su actividad farmacológica,
y se deben de encontrar registradas estas fórmulas en la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Los medicamentos biotecnológicos también son alopáticos y son todas las sustancias que hayan sido elaborados con biotecnología molecular y que tengan efectos terapéuticos, preventivos y rehabilitatorios y que se presenten en formas farmacéuticas y se identifique como tal su actividad farmacológica por sus propiedades químicas, físicas o biológicas, como pueden ser las insulinas, por ejemplo. Tenemos los medicamentos homeopáticos. Son todas las sustancias o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tengan efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios y se encuentran elaborados de acuerdo a los procedimientos descritos en la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos o en alguna otra farmacopea de algún otro país y que tenga fuentes de información científica nacional e internacional. Y por último tenemos los medicamentos herbolarios, que son los productos elaborados con material vegetal o algún derivado, cuyo ingrediente principal pueden ser la parte aérea o la parte subterránea de una planta, o pueden ser tinturas o extractos, y así como los jugos o resinas, aceites grasos esenciales presentados en forma farmacéutica, y cuya eficacia terapéutica y seguridad ya ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional e internacional. También en México tenemos una farmacopea herbolaria, que también incluye muchos de la herbolaria mexicana. Les comenté hace un momento que también en el suplemento tenemos la clasificación de medicamentos para su venta y suministro al público. Esto es en el artículo 226 de la Ley General de Salud, donde nos habla para su venta y suministro debemos de tener la fracción 1, pues la receta especial de la que ya hablábamos, que es la receta QR, con código QR y que tiene una validez también de 1 mes y que solamente se pueden prescribir hasta lo de la farmacoterapia de un mes, la cual debe de ser ajustada a ese tiempo. Si requieren más, pues al término podrán prescribir otra receta. Tenemos los medicamentos de la fracción 2, que utiliza una receta ordinaria y tiene una vigencia y surtimiento de 1 mes, o sea que si se prescribe el día 1 de diciembre, se puede surtir todavía hasta el 31 de diciembre, porque al 1 de enero pues ya no tiene validez. Y también aquí nada más pueden surtirse lo de 2 cajas de medicamento o 2 presentaciones comerciales del mismo medicamento y solamente puede ir un solo medicamento de este grupo en esa receta. La fracción 3, el medicamento de fracción 3, que también son psicotrópicos, también se utiliza una receta ordinaria que se puede surtir hasta 3 veces y hasta la tercera surtimiento se retiene la receta. Estas recetas tienen validez, de acuerdo a lo que nos dice el reglamento de insumos, hasta 6 meses. Los medicamentos de la fracción 4, que es donde encontramos a los antibióticos, son los medicamentos que requieren receta médica, pero se puede resurtir tantas veces como lo indica el médico, excepto los antibióticos. La fracción 5 son los medicamentos que no requieren receta, pero se deben de vender exclusivamente en las farmacias. La fracción 6 son los medicamentos sin receta, pero que pueden venderse en establecimientos que no sean farmacia. Una última clasificación es por su acción terapéutica. Solo por nombrar
algunos, pues tenemos a los analgésicos, anestésicos, cardiotónicos, expectorantes, citotóxicos, neurolépticos, vasodilatadores, relajantes musculares, entre otros. Es una gama muy grande que tenemos por la acción terapéutica, pero es nada más para que recordemos un poco sobre los medicamentos. Y bueno, ahora para que realmente haya una prescripción razonada y segura, debemos comprender la definición que se dio de uso racional de medicamentos en la conferencia de expertos sobre el uso racional de medicamentos que convocó la OMS en 1985 en Nairobi, donde se resalta que el uso de los medicamentos apropiados a dosis apropiadas por un periodo adecuado tiene que ver con la prescripción y elaboración de una receta. Esto es muy importante, que el que digamos racional no quiere decir que lo vamos a limitar, sino que vamos a dar una prescripción que se razonó, que se vio, que no nada más vamos a dar medicamentos por satisfacer a veces la presión del paciente o de las farmacéuticas que invitan a compre esto, de esto, usted recete tal, o etcétera. Para que todo lo que acabo yo de comentar suceda, es necesario que hagamos una correcta selección de medicamentos para tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y es necesario que conozcamos que hay medicamentos esenciales que satisfacen las necesidades prioritarias de salud de las personas y de la población en general. Debemos de seleccionar teniendo en cuenta su pertinencia en la salud pública. Debemos de ver pruebas de eficacia y de seguridad y tener su eficacia comparativa en relación con el costo entre ellos, ¿no? Los medicamentos esenciales deben estar disponibles en los sistemas de salud en todo momento, en cantidades suficientes, en formas farmacéuticas apropiadas, con garantía de calidad de información adecuada a un precio que los pacientes y la comunidad deban pagar. Esto es fundamental para que nuestra prescripción sea segura. Muchas veces muchos dicen, ay, todo lo quieren del cuadro básico o del compendio. En todos los países existen listas esenciales de medicamentos y están elaboradas precisamente para utilizar medicamentos siempre de primera elección, ¿sí? Muchas veces comienzan a tratar un resfriado ya con medicamentos de alto costo, que después cuando ven que no se compone, el paciente no se recupera, pues ya después ya no hay nada de que les puedan ustedes ofrecer. Entonces, cada médico debe de tener su propio cuadro básico basado en su experiencia, en artículos, en todo, así sea para una diarrea, para un cuadro de tos, debe de tener su cuadro de medicamentos personales con el que ella tiene comprobada su seguridad y su eficacia. Y por supuesto que podrá ir adaptando dependiendo de la seriedad del trastorno de salud que tenga el paciente. Pero sí debe de tener esa precaución de ir armando su propio cuadro de medicamentos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones internacionales para una prescripción segura. Hay dos instituciones que son los que han guiado muchas de las recomendaciones para la prescripción segura. Uno de ellos es el National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. Perdón mi inglés, pero así dice.
Y el otro tenemos el Institute for Safe Medication Practice. Estas dos instituciones han hecho muchos estudios y han emitido recomendaciones que de verdad ayudan. Nosotros hemos hecho nuestros procedimientos normalizados de operación para la prescripción segura basados en recomendaciones de estos dos organismos. Y su misión es maximizar el uso de los medicamentos y aumentar la conciencia sobre los errores de medicación a través de una comunicación abierta, mayor notificación y promoción de estrategias de prevención de los errores de medicación. Hay recomendaciones generales para mejorar la redacción de órdenes de medicamentos, de prescripción de medicamentos en órdenes escritas, esto es en las recetas o en las indicaciones médicas. Y debe de ser considerada, debe de ser aplicada tanto por médicos, personal de enfermería y por farmacéuticos. Y todo aquel personal de salud que tenga que ver con una orden médica. Deben de conocerlos y deben de conocer estas recomendaciones, lo cual nos ayudará para que nuestros pacientes tengan un mejor uso de los medicamentos. También las personas que transcriben, como es el personal de enfermería o los farmacéuticos, los despachadores, deben de conocer estas recomendaciones. La tecnología juega un papel importante en la prestación de los servicios de salud. Ahora es raro el hospital que no tiene por lo menos una computadora, ¿no? Entonces, hay que usarla lo más que se pueda, pero hay que evaluar continuamente toda esta tecnología para evitar que se causen nuevos tipos de error, porque muchas veces nos vamos de que como es la computadora, pues no va a tener errores, entonces hay que verificar que todo esté correcto, que el proceso, que la información que contiene nuestro sistema sea la correcta. Pues si bien la tecnología puede reducir los errores de medicación y mejorar la seguridad del paciente, también puede causar nuevos tipos de error. Y pues por supuesto que no son intencionales. Por eso es importante que seleccionemos e implementemos tecnología que pueda cumplir con los requisitos que necesitamos. Algo importante es que todos los cambios de la farmacoterapia deben realizarse al momento, registrar a la brevedad posible. Si hay algún paciente que llega a urgencias, en el momento se tiene que atender la urgencia, pero lo más pronto posible se debe de registrar en su expediente clínico. Otra cosa, se debe de registrar siempre la fecha y la hora del cambio y debe de quedar completo, legible, la cédula profesional y la firma autógrafa que está realizando el cambio, porque muchas veces el cambio no se hace en el momento y puede ser que la persona que va a leer, ya sea la enfermera o el farmacéutico, no tomó en cuenta que se había hecho ese cambio y él sigue con la prescripción anterior. A nosotros nos ha pasado que ya después de que hubo de que anotaron, por ejemplo, en la noche, se tenía que aplicar una anfotericina liposomal, pero como no se consiguió, hasta en la mañana apareció que podíamos utilizar anfotericina desoxicolato, perdón. Entonces, hubo una confusión y se administró el medicamento
¿cómo se llama? La anfotericina desoxicolato y que lleva a una concentración diferente, una dosis menor de la liposomal. Entonces, el cambio lo hicieron hasta el otro día y en la noche no habían puesto nada y cuando les llevaron el frasco, que era muy similar, pensaron que era la misma y lo pusieron a la dosis que la querían. Entonces, sí es importante que todo se haga al momento, evitar retrasarnos. Y también el nombre del médico es importante porque con eso nosotros sabemos a quién dirigirnos si hay que aclarar alguna situación. Dentro de las barreras de seguridad para una prescripción segura es que debemos de utilizar siempre letra legible y ser claro en las instrucciones. Si ustedes ven estas recetas, no se entiende. Entonces, muchas veces aquí, al menos en México, hay un artículo, no recuerdo ahorita exactamente si es el 240 del Código Penal Federal, donde dice que si un despachador adivina y da un medicamento por otro, puede tener un encarcelamiento hasta por 6 años. Entonces, yo a mis despachadores siempre les digo que ellos no deben de adivinar nunca jamás en la vida, si es que no quieren tener un problema. En México todavía no hay esa cultura como en Estados Unidos de que luego se van a las demandas y todo esto. Pero no tardamos en algo parecido, ¿sí? Me gustaría que vieran, por ejemplo, las instrucciones de la receta que tienen los cuadros azules. Ahí dice que nistatina óvulos, aplicar en un vaso con agua cada 8 horas y hacer buches por 7 días. Realmente es algo que a veces causa risa, pero como no preguntan qué presentaciones tenemos o algo, ustedes saben, los que son químicos, que por más que los pongamos en agua caliente, nunca le vamos a extraer la nistatina. Para eso tenemos la suspensión. Y así como esta, hemos encontrado muchísimas recetas que también al paciente confunden. En este caso era una paciente de 80 y tantos años, y pues imagínense, ya me la imagino agitando su óvulo y haciendo gárgaras y jamás y nunca se iba a componer. Sí. Otra de las barreras de seguridad es que las órdenes escritas para el paciente deben de incluir siempre el propósito, por ejemplo, la tos, explicar que es para la tos el jarabe que se le va a dar, porque eso nos puede ayudar a que, aparte de que se dispense correctamente, pues también el paciente sepa para qué es y la importancia que tiene el medicamento. También todas las órdenes de prescripción deben estar escritas de preferencia en el sistema métrico. Es algo que recomiendan en estas instituciones porque es lo más común, no es como en el Reino Unido que todo lo utilizan en libras, todo esto, ¿no? Entonces, se ha hecho un consenso y lo mejor es utilizar el sistema métrico decimal, excepto en las terapias que utilizan unidades como la insulina, vitaminas, etc. Otra barrera de seguridad para una prescripción segura es la prescripción de medicamentos líquidos orales, que debemos de expresar siempre la concentración y el volumen. Por ejemplo, miligramos por mililitro, como en este caso, el paracetamol 120 miligramos en 5 mililitros. Y ya el médico pues va a incluir la edad y el peso si es que se requiere, lo que le da idea al despachador o al farmacéutico que lo que requieren es un medicamento para un niño, para un adulto, etcétera. Porque si no ponemos, pues ellos no van a saber y podemos dar un medicamento por otro al paciente. También es importante que utilicemos, ¿cómo se llama? Los nombres
completos, que no utilicemos nombres comerciales. Por ejemplo, bromuro de hipatropio, salbutamol, en lugar de poner la marca comercial que es Conviven, al menos aquí en México esa es una de las que hay. Si vamos a escribir ácido acetil salicílico, no escribir ASA, porque también se puede confundir. La insulina de acción rápida en lugar de IAR, porque a veces tanto los despachadores o así, pues debemos de recordar que los despachaderos, al menos en México, pueden tener hasta nivel de preparatoria y haber cursado el CICAT, que es un curso que da la COFEPRIS. Entonces, pues no van a tener los elementos para saber de qué se trata el ASA, ¿sí? Entonces, sí es importante escribir el nombre completo. Y el farmacéutico debe de consultar cualquier cosa que nos resulte extraña en la receta, o si hay alguna duda o algo, ¿no? Sí es importante revisarlo. En cuanto al uso de abreviaturas, se debe de tener una reunión, lo puede ser en los hospitales, a través del Comité de Farmacia y Terapéutica, hacer una reunión multidisciplinaria y acordar qué tipo de abreviaturas van a permitir y cuáles no. Y sobre todo, lo más importante, difundirlo entre el personal médico y paramédico. Por ejemplo, las más comunes pues son intramuscular, intravenoso, 2 gramos, dosis, respuesta, micronebulizaciones, sonda nasogástrica, miliequivalentes, para que todas las recetas, esas son las únicas que van a utilizar. En mi hospital hemos tratado de que nada más estas se utilicen para evitar confusiones a la hora de la administración o de la dispensación. También hay algunas vías de administración que no deben de ser abreviadas, en el caso de subcutáneo, sublingual o vía rectal, porque si no escribimos bien, la C puede ser confundida con la L o la L confundida con la C, y entonces administrar de forma errónea un medicamento. Tampoco lo de vía rectal, porque también se puede confundir con alguna otra letra. Otra parte importante con lo que frecuentemente nos encontramos es cómo se solicitan las soluciones intravenosas. Solución de glucosa al 50%, cómo debe describirse SG 10% o solución glucosa al 10%. O sea, de preferencia escribir la palabra completa. En el caso de solución salina fisiológica, SSF. Y pues para prescribir, pues también es importante qué conjunción estamos utilizando. Por ejemplo, qué es lo que significa 500 mililitros de solución fisiológica o cada 12 horas, significa que vamos a administrar cada 12 horas 500 mililitros. En el caso de 500 mililitros para 12 horas, quiere decir que durante 12 horas vamos a estar pasando los 500 mililitros. Nos debe de durar ese frasco 12 horas. Entonces, eso es muy importante para que a la hora de la dispensación no entreguemos de más ni de menos. Otra barrera es de que todas las dosis dependientes del peso deben expresarse en miligramos, kilogramos dosis o miligramos, kilogramo día. Por ejemplo, 2 miligramos, kilogramo día. Esto es, si es un paciente que pesa 60 kilos, pues serían 2 por 6, 12, 120 miligramos de kilogramo al día, y ya dirán, se divide en tres dosis, etcétera, según lo que diga el inserto del medicamento o las indicaciones de uso. Y bueno, también es importante que todos los medicamentos que requieran una dosis inicial de impregnación, se debe describir la dosis y la leyenda dosis de impregnación, porque si no se pone que es una dosis de impregnación, pudiera ser que las subsecuentes se sigan utilizando la misma concentración. Por ejemplo, en el caso de
¿cómo se llama? De algún antibiótico, ¿sí? Que mandan una impregnación de 300 miligramos para iniciar y las subsecuentes ya nada más van a ser de 150 miligramos, pero tenemos que diferenciar con la leyenda para no estar sobredosificando las posteriores dosis. Otra expresión que es muy dada en usarse en el área médica es por razón necesaria o previa valoración médica. Esto también puede consensuarse en el comité de farmacia y establecer protocolos que describan las circunstancias bajo las cuales van a ser aplicados los medicamentos. A mí me ha tocado ver pacientes que tienen 8 días y que ya ni tienen temperatura, no tienen ni dolor y le siguen aplicando cada 8 horas un paracetamol, por ejemplo. Entonces, en estos casos, pues deberá de acordarse con la enfermería o con los farmacéuticos que solamente, por ejemplo, en caso de que tuviera fiebre mayor a 37.5 grados, pues entonces se le va a aplicar. Como se supone que les van a estar tomando cada turno la temperatura, bueno, solamente en esos casos se les va a administrar el medicamento, o sea, por la razón necesaria, o en qué circunstancias van a hacer, cuándo van a hacer una previa valoración, si van a ver primero si el paciente ya no requiere que se le administre algo para la presión o que tenga un triple esquema de antihipertensivos y a lo mejor necesitan valorarlo antes de decidir si le van a agregar o le van a quitar, etcétera. Pero todo debe de quedar protocolizado para que no haya errores en la prescripción. Hay expresiones que son muy comunes, no sé si en otros países lo hacen, pero algo que nos señalan mucho en estas instituciones que les comenté en un principio, que no deben de utilizarse, que son las expresiones como esta de 1-01, que el significado para el médico es por la mañana y por la noche, pero la interpretación que puede darle el médico o un despachador no experimentado es de un día sí y un día no. Y la expresión correcta es decir, tomar cada 12 horas por la mañana y por la noche. De esto, por ejemplo, yo tuve una experiencia cuando estábamos intentando que los médicos se adhirieran a la forma de prescribir correcta y les habíamos pedido que no utilizaran este tipo de expresiones. La paciente llegó al mostrador de la farmacia y nos dijo le dijimos que no le podíamos suplir la receta porque venía con esta expresión 1-0-1. Entonces regresó con el médico se molestó y nos fue a gritar. Y nos dijo me dijo que, a ver, voy a hablar con la paciente. Y se fue con la paciente pues estaba toda nerviosa y todo. Y a ver, señora, ¿cómo le dije que se tomara el medicamento? A ver, dígame. Y le enseñé la receta. Y dice, me dijo un día sí y un día no. Y le digo, ve doctor, desgraciadamente muchas veces nosotros como pacientes nos ponemos nerviosos ante la presencia del médico, nos impone y no ponemos toda la atención y después nos quedamos pensando, ¿cómo me dijo que me lo tomara? Entonces, estas muchas causas de error y de que no tengan una efectividad en su tratamiento. También la expresión 1-11, que es cada 8 horas y que lo interpretan una vez al día todos los días y cuando debe de ser cada 8 horas o por la noche, que debería de ser cada 24 horas por la noche antes de acostarse. El paciente puede interpretar que la noche comienza desde que oscurece y entonces puede tomar el medicamento algunas veces a las 6 de la tarde, otras veces a las 8, otras veces a las 11:59 porque todavía no termina el día. Entonces tenemos que ser muy específicos para que el paciente entienda cómo se lo debe de tomar, porque muchas veces el paciente interpreta, por ejemplo, cuando les dices por la mañana,
interpreta que la mañana comience desde que amanece hasta las 12 del día. Entonces, se les debe de hacerles la aclaración. Si se lo va a tomar a las 6 de la mañana, pues todos los días es a las 6 de la mañana. O si lo va a tomar en la noche, pues todos los días a las 8 de la noche. Pero eso es muy importante que se les aclare. Otra expresión que utilizan mucho es para siempre, para toda la vida, o de por vida, o sin suspender. Esto lo hacen mucho en los medicamentos para enfermedades crónicas. Y pues el paciente puede tomar indefinidamente la misma dosis sin tener una valoración. Y lo correcto sería que, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga el paciente, pues que se cite por lo menos cada 3 meses o 6 meses, un año, según si es un paciente controlado, para evaluar cómo va su medicación. Por ejemplo, en un caso personal, mi mamá hace 20 años, 25 años, tomaba el Diltiazem, llegó a tomar 180 miligramos al día. Sin embargo, ahora que ya tiene 88 años, toma nada más 30 miligramos al día, porque pues ya su metabolismo es diferente, le tuvieron que agregar otro medicamento, y ya no es necesario que tome los 180 miligramos, entonces se le tuvo que reducir la dosis de ese medicamento. Entonces es indispensable que también los pacientes entiendan que aunque su enfermedad es crónica, tiene que estar supervisado su tratamiento por lo menos cada año para ver que está tomando la dosis adecuada. Otras expresiones que no son permitidas es esto de que sea antes de cada comida, que pareciera de risa, que podría ser cada 8 horas la interpretación antes de cada comida. La mayoría de la gente come cada 3 veces al día, por ejemplo. Pero hay pacientes que comen 5 veces al día o que comen una vez al día. Y parece risible, pero realmente así se toman los medicamentos. Entonces, en algunos casos nada más lo tomen una vez al día y en otros casos hasta 5 veces al día. Entonces, lo importante aquí es señalar que sea cada 8 horas, cada 12 horas, antes de los alimentos, después de los alimentos, etcétera. Pero escribirlo para que el paciente lo entienda perfectamente. Habrá medicamentos que se deben de tomar con las comidas o con el desayuno y con la cena. En ese caso, pues se tiene que explicar en el caso de los hipoglucemiantes, por ejemplo. Y también otra expresión que debe de ser muy bien escrita es cuando se escriben números enteros y se usa un cero después del punto. Por ejemplo, 1.0. Siempre se debe dejar nada más el número entero y no poner punto decimal, porque se puede confundir y puede que se dé una dosis mayor hasta 10 veces. Entonces, debemos de prescribir, se debe de prescribir en puros números enteros. Por ejemplo, 10 miligramos, 2 gramos, etcétera, 1 miligramo, pero no 1.0. Por ejemplo, también el usar el cero para expresar números decimales es importante porque muchos nada más ponen el punto y el número decimal. Entonces, en este caso, si el punto no se ve, se puede administrar también 10 veces mayor. Entonces, lo correcto es poner 0 punto y el número decimal que se desee. Por ejemplo, yo tuve una paciente a la que se tenía que administrar 6 unidades de insulina una vez al día, de insulina glargina. Resulta que un día llegó muy molesta porque el frasco de insulina no le había alcanzado el tiempo que decían que tenía que alcanzarle, que normalmente era de un mes aproximadamente, o un poquito más. Y para los días que llevaba, ya llevaba más de la mitad. Entonces le preguntamos que si traía su prescripción. Claro, aquí dice, mire, son 60 unidades diarias. Entonces nos dimos cuenta que apenas si se percibía el punto. En lugar de ponerle 6, estaba poniendo 60 unidades.
no se murió el marido porque de verdad fue muy resistente, pero pudo haberse muerto el paciente porque ese día que llegó ahí a los servicios farmacéuticos, el señor lo tenían que ayudar para caminar, pues tenía una hipoglucemia tremenda. Entonces, es muy importante que así es como se lleve a cabo la prescripción. Y bueno, pues esta parte que les acabo de explicar son algunas de las recomendaciones. Para poder tener algo más, abundar más, tendríamos que tener una clase de mucho más horas. Y pues no es el propósito de que todos se aburran, pero les dejo ahí las ligas para que puedan ustedes acceder a estos documentos y cada vez van sacando más recomendaciones para evitar, ¿cómo se llama? Errores en la medicación. Vamos a pasar a lo que es la guía para la buena prescripción de la OMS y la FAO. Este documento fue escrito para apoyar más que nada a los médicos que están en formación y los que recientemente han salido. Más que nada, no pretendo yo, si es que tenemos médicos en el público, no pretendo que enseñarles cómo deben de prescribir, pero es una guía que a lo mejor a los mismos médicos que ya tienen mucho tiempo, pues les pueda refrescar un poco de lo que tengan que realizar para hacer una buena prescripción. Tengo aquí una pregunta de Ketty Sakoto. Hola, Ketty. Me pregunta que antes de cada comida y después de cada comida, ¿cuánto tiempo implica que debe de realizarse la toma antes y después respectivamente? Bueno, la mayoría de los medicamentos como el omeprazol y algunos otros medicamentos traen en su inserto cuánto tiempo antes, pero muchas veces con 30 minutos es suficiente, 30 minutos antes o 30 minutos después de cada comida. Es lo que yo he visto y he leído. No sé si contesté tu pregunta, Ketty. Hay algunos medicamentos que sí nos dicen que no debemos de mezclarlos con la comida y debemos dejar pasar por lo menos 2 horas, que ya comenzó la digestión y todo esto. O antes de comer, por lo menos 2 horas. Pero hasta donde yo he visto y he leído, es 30 minutos antes. Bueno, como les decía, esta guía ha sido diseñada para los médicos en formación o los médicos recién egresados, pero creo que no está por demás que los demás médicos, pues para recordar ciertas prácticas, la puedan consultar. Son conceptos básicos, pero que pueden orientar bastante. Bueno, pues generalmente la formación farmacológica en las facultades de medicina, pues la orientan más a las indicaciones del medicamento y a los efectos indeseados. Muchas veces los estudiantes copian las preferencias que tienen sus profesores y si el médico acostumbra a utilizar siempre tal o cual medicamento para tal o cual enfermedad, pues ellos se van formando con esto, ¿no? Entonces es importante que ellos aprendan otras formas de prescribir. En esta guía que les voy a mostrar, que ustedes después la podrán consultar, pues marca los principios básicos para una buena prescripción y buenas prácticas de prescripción para evitar errores y
y se vayan formando en esta disciplina, porque en realidad es una disciplina muy importante que todos deben de conocer. Pues en estudios que han realizado, se pudo comprobar que el 50% de las prescripciones de médicos jóvenes recién egresados eran erróneas, y que un tercio de ellas no dieron la información relevante de los medicamentos. Por ejemplo, no les dijeron que a lo mejor se les iba a caer el pelo, o que iban a tener gastritis si no se tomaban con los alimentos, etcétera. Entonces, muchas veces eso hace que los pacientes desistan de utilizar el medicamento. Y también otra cosa que se dieron cuenta es que frecuentemente sucumben a la presión de los pacientes o de los representantes de la industria farmacéutica. Por ejemplo, me han comentado algunos médicos que han tenido esa experiencia que en Europa, por ejemplo, los papás cuando llevan a sus hijos al médico, los presionan para que no les den antibióticos. Sin embargo, acá en México, los papás van con el médico y como no les dan antibiótico, piensan que es un mal médico. Entonces, tenemos también que ir haciendo conciencia en nuestros pacientes, ¿no? Otra cosa que ya también en algunos lados ya está empezando a restringirse es de que los representantes de la industria farmacéutica están presionando para que utilicen su medicamento, aunque ahora ya no hay tanto, ya han restringido mucho los incentivos que les daban a los médicos por prescribir determinadas marcas. Aún así, muchas veces continúan prescribiendo estos medicamentos, lo que pone en desventaja a los pacientes, porque muchas veces lo que les comentaba hace rato, los medicamentos de patente, de marca, son a veces hasta 10 o 20 veces más caros que los genéricos. Obviamente, cuando no hay un genérico, pues ni modo, se tendrá que comprar ese medicamento. Aquí en esta guía nos habla del proceso de la terapéutica razonada. Pues lo que les estaba yo comentando, que la mayoría de los estudiantes pues como que no tienen mucha idea de cómo van a prescribir un medicamento a los pacientes. Y pues también les comentaba que pues es más teoría lo que nos dan en la escuela. Yo no soy médico, por supuesto, pero me ha tocado ver a los internos cuando van a la farmacia, etcétera, y pues realmente no tienen mucha idea de lo que van a pedir o por qué lo pidieron. ¿Cómo se llama? Entonces, aquí está explicado de una manera muy, muy sencilla, pero que puede dar idea para que todos puedan tener un proceso más razonado, como lo dice aquí, más lógico para elegir una terapia para el paciente. Yo trataré de poner un ejemplo muy sencillo para ir explicando cada paso de este proceso, ¿sí? En primer lugar, pues se debe de definir el problema del paciente. Obviamente, el médico sabe mucho mejor que yo cómo lo va a definir, pero si le llega un paciente con tos seca, bueno, pues el médico pues va a tener que ver, preguntar cuánto tiempo tiene, después, si había tenido alguna enfermedad antes, si tuvo un resfriado, pues cuánto tiempo antes, desde cuándo le paró el resfriado y continúa con la tos seca, y deberá de ir tomando sus notas, pues para saber qué es lo que está sucediendo con el paciente, porque al paciente lo que le molesta es todos los síntomas, la comezón, la tos, el sentirse mal, ¿no? Normalmente esos síntomas de la irritación y el dolor es lo que le preocupa al paciente. Muchas veces ni se preocupan de que puedan tener algún otro problema de salud,
pero pues él sí se siente mal y todo, ¿no? Entonces, el médico pues tendrá que hacer su diagnóstico y todo, y pues descartar si tiene una infección, pero si no tiene no tiene mucosidad verdosa, no tiene fiebre ni nada, bueno, pues descarta que sea infecciosa, que sea bacteriana la enfermedad, que sea secundaria al resfriado. Y, y bueno, obviamente que de momento pues tendrá que ver, pues lo tendrá que revisar, sus pulmones, etcétera, y entonces ya poder decidir, bueno, pues si es tos seca, ¿no? Y entonces pues va a tener que especificar qué es lo que necesita hacer para eliminar esa tos seca. Pues va a tener que eliminar primero la irritación para permitir que la mucosa de la garganta se pueda recuperar. Entonces, eso es lo primero que él necesita hacer, ¿no? Para poder detener esa irritación y poder ir sanando. El tercer paso, pues va a comprobar si es adecuado el medicamento que él seleccionó. En este caso, a lo mejor puede pensar que puede utilizar algún medicamento que contenga codeína, que le pueda ayudar a disminuir la irritación y poder ir sanando. Que lo ideal es siempre consultar guías de práctica clínica y siempre elegir los medicamentos de primera elección, no elegir ya los medicamentos más sofisticados para curar una tos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues al hacerle una revisión y todo, pues no van a pensar en la primera que es un cáncer, por ejemplo, de pulmón, sino pues lo más seguro, si tienen el antecedente, que tuvo un resfriado, etcétera, pues no van a estar pensando en primera instancia en un cáncer, ¿no? Entonces, pues le va a preguntar que si fuma, a qué se dedica, etcétera. Entonces ya con esto, pues él podrá tener una idea qué tipo de medicamento le va a prescribir y pues así ir considerando el tipo de medicamento que va a dar. Entonces, pues posiblemente también ahí va a influir en que el paciente, pues si fuma, pues también eso está agravando la irritación de la garganta, pero pues también habrá que ver si el medicamento se adapta a su estilo de vida, porque si le preguntamos a qué se dedica, pues a lo mejor nos va a decir que es taxista, y pues si le vamos a dar codeína, pues le va a dar sueño, y entonces pues no va a poder trabajar, y así, ¿no? Entonces tenemos que se tiene que pensar en todas esas cosas antes de poder prescribir un medicamento y comprobar si el tratamiento es adecuado y demás, ¿no? También si es efectivo y seguro, también ver si el paciente no es ¿cómo le llaman? Un alcohólico social, ¿no? Y que toma y nosotros le vamos a estar dando codeína, por ejemplo, pues no tenemos que revisar todo eso. Y entonces, pues tendremos que elegir, ya sea, si no se le puede dar la codeína, pues a lo mejor tendríamos que buscar algún otro antihistamínico, que normalmente luego no hacen todo el efecto que quisiéramos. Entonces, pues hace un rato yo les comentaba que todos los médicos siempre deben de tener un cuadro básico para las enfermedades que más atienden ellos, tener su cuadro básico y experimentar realmente con esos medicamentos para asegurar un éxito. Entonces, de ahí pueden ir seleccionando los medicamentos que van a utilizar. Por ejemplo, en este caso, pues a lo mejor al paciente le darán dextrometorfano, le darán, no sé, Ambroxol, no sé qué le puedan dar, pero bueno, lo van a poder hacer, pero siempre llevando este orden para que su terapia pues sea la mejor. Después, bueno, pues van a iniciar el tratamiento. En primer lugar, pues tienen que explicarle al paciente
para qué es el medicamento. Esto va a ayudar a que el paciente entienda el por qué debe de tomarse el medicamento, por qué debe de irse al tratamiento y sobre todo realizar una prescripción en una receta clara para evitar confusiones y que el paciente pueda tomar de más o de menos sus dosis. Debe de decirse, bueno, pues le dimos tal medicamento en la dosis de acuerdo a su peso, su talla, etcétera, para que el tratamiento pues surta efecto. Y sobre todo, que escriban una receta con una letra clara para que el paciente no tenga dudas, ni el farmacéutico o el despachador a la hora de dispensar los medicamentos. También es importante que se dé la información y las instrucciones y advertencias. Los posibles efectos que pueda tener, a lo mejor que le va a doler la cabeza, que los primeros días a lo mejor se va a sentir mareado, o que va a observar ya mejoría al tercer o cuarto día o a la semana, como en algunos medicamentos que son de depósito, y que van a pasar un mes, por ejemplo, en el caso de algunos antidepresivos, que después de un mes es cuando van a empezar a sentir la mejoría, de qué deben de comer, qué no deben de tomar o qué deben de tomar, qué actividades pueden hacer. Por ejemplo, en el caso de este paciente que tuviera la tos y que le dan codeína, pues si va a estar tomando 3 veces al día, pues le va a dar sueño y no va a poder manejar. Y va a andar ahí todo con sueño y demás y puede provocar un accidente. Entonces, todo esto se le debe de explicar al paciente. Sí, otra parte es también darle información e instrucciones y advertencias que van a tener. Perdón que no corregí esto, pero bueno, se le tiene que dar la información correcta sin satanizar tampoco los efectos de los medicamentos, pero también prevenirlo. O sea, en una forma moderada, pues decirle es posible que pase esto, pero no se espante, mire, para pasar. En todo caso, pues tiene que reportar que sintió esto, el otro, para hacer farmacovigilancia, ¿verdad? Entonces, eso es importante que se haga. Es establecer que el paciente realmente nos entendió, que nos explique en sus propias palabras qué es lo que va a realizar, que si entendió su receta, cómo lo qué va a qué actividades, todo que él nos los explique con sus propias palabras para evitar confusiones. Entonces, eso nos ayudaría para que estemos seguros que se va a adherir al tratamiento. Y después, pues, supervisar el tratamiento. Y ya tendríamos ya, con la supervisión, veríamos si vamos a continuar o vamos a detener el tratamiento. Y pues seguramente, si el paciente no regresó, es que se compuso, ¿sí? Generalmente se componen, ¿no? Y si no mejora y vuelve, pues habrá que retomar volver a hacer una toma de decisiones para ver si el tratamiento sí fue efectivo o que no fue seguro o que tenía demasiados efectos indeseables y el paciente no lo soportó, que también a lo mejor no era cómodo para el paciente el estarse deteniendo cada X tiempo y el paciente a lo mejor trabaja en una fábrica donde no se puede salir y no podía estarse saliendo a tomar su medicamento. O sea, todas esas son posibles combinaciones que debemos de considerar y entonces tendríamos que retomar otra vez todo el proceso y volver a analizar. Así que esta es una guía nada más de cómo se debe de iniciar la prescripción de medicamentos y lo que el médico debe de hacer es de tener siempre su cuadro básico en su consultorio de lo que él ya tiene, seguro de que sabe, no irse siempre a los medicamentos más complejos,
porque muchas veces nada más hacemos gastar al paciente y seguramente si es un tratamiento muy caro, el paciente a lo mejor lo compra la primera vez, la segunda ya no la compra y no se va a mejorar. Entonces, son ideas que vienen plasmados en este libro que publicó la OMS y que es mucho más extenso, pero necesitaríamos muchas horas para poder ir detalladamente en cada paso. Y como conclusión, pues, es de que no debemos no dejarse, que todos nuestros médicos no se dejen presionar por el paciente para la prescripción de antibióticos, para la prescripción de medicamentos que no necesitan, o por los representantes médicos, y que tengan que estar seleccionando y prescribiendo medicamentos que muchas veces no son la mejor opción y que tampoco marcan mucho la diferencia con un medicamento más esencial. Y otra, hablar con nuestros pacientes en lenguaje que él lo entienda y comprobar que entendió las instrucciones. Ser claros en la prescripción e involucrar al paciente para que sea responsable con su medicación. Invitarlo a que conozca bien su enfermedad, a que conozca bien sus medicamentos, para que cuando vaya a la farmacia también, si se le olvidó la receta, no diga, quiero que me dé la pastilla que tiene una raya en medio desde la caja verde. Entonces, sí es importante que nosotros involucremos tanto médicos, farmacéuticos, inclusive nuestras enfermeras, involucremos a nuestro paciente en sus tratamientos. Y, por supuesto, todos no olvidarnos de la capacitación, capacitación y más capacitación, para evitar la polifarmacia injustificada, evitar duplicar medicamentos. Se ha demostrado que el tomar 2 o 3 analgésicos, por ejemplo, no se potencia su efecto, pero sí se ayuda a que haya más gastritis, más efectos adversos que beneficios. Entonces, esas son las conclusiones de esta plática. Y, por supuesto, la seguridad en el uso de los medicamentos comienza en una buena prescripción y una receta bien elaborada. No hay que olvidarlo. Hay que convencer a nuestros compañeros médicos, a nuestras compañeras enfermeras, que cuando transcriban a sus hojas de indicaciones de enfermería, pues que sea de forma clara para que podamos comprobar que la administración fue correcta. Si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias por su atención. Dejo abierto el chat, si quieren levantar la mano, si quieren alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Algún comentario, algo que no haya quedado claro o algo que quieran que pues revisemos, estoy a sus órdenes. ¿Nadie? Fue muy clara, maestra. Muchísimas gracias. ¿Quién habla? Perdón, es que no vi. Perdón, habla Angelita. Sí, bueno, al menos a mí me quedó claro. Fue muy sencillo el lenguaje, fácil de entender, muy digerible y muy, muy claro. La verdad, bueno, al menos por mi parte, no. Llegué un poquito tarde, pero lo que escuché, no. Gracias. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Kevin, Luis de Ángel, Ángeles, doctor Arellano, gusto en saludarlo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor, gusto en saludarlo. Y pues
No sé si no tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda o sugerencia, es bienvenida. Me pregunta Nayeli de Ángel, hola, buenas noches, una duda sobre las recetas especiales de QR. Dime a qué te refieres, Nayeli. ¿Cuál es tu duda? ¿Te abro el micrófono? Nayeli. ¿Me escuchas, Nayeli del Ángel? No, no te escucho. Nayeli. Bueno, si gustas escribir, no hay problema. ¿Alguien más por mientras Nayeli termina de escribir? Yo tampoco te puedo dar, reactivar el audífono. Sé quién más está. Doctor Eugenio, si gusta hablar por mientras escribe Nayeli. Sí, claro, estaba esperando. Buenas noches a todos. Efectivamente, unas recomendaciones sumamente interesantes. A veces, tampoco somos los malos de la película, ¿eh? No, Somos, claro que no. no, es muy común efectivamente sufrir, tener errores en las prescripciones. Efectivamente, cuando tienes diferentes visiones de la otra parte, nos damos cuenta de ciertos detalles que con el tiempo se nos pasan, o que lo que me decía, bueno, lo que comentaba, que los alumnos se apegan a nosotros, los que formamos recursos médicos nos damos cuenta de eso. A veces estamos como los niños en la etapa preescolar. ¿Por qué lo haces? Cuando les decimos a los residentes y nos contestan, pues porque usted lo hace. Y así de sencillo, esta es la respuesta. Sí. No, sí, es muy interesante de verdad y a veces nosotros cuando recetamos y no por la premura del tiempo, por la que no es bajo ningún concepto es justificable, porque efectivamente cuando escribimos nosotros y Dios, cuando descifran solamente Dios, porque nosotros a veces, ¿no? Entonces, son situaciones que realmente su punto de vista para mí es muy valioso. Cada vez aprendo más de ustedes. Primero, una felicitación por su día, pero que Gracias, se bastó doctor. hasta el final. Pero sí, ese tipo de detalles ahorita que mencionaba, parte de la pregunta también de las recetas especiales, si no están específicamente un instructivo de requisitado, vemos frecuentemente que el surtimiento no va a ser el adecuado. Incluso cuando vemos si los farmacéuticos, porque son farmacéuticos en ocasiones los que surten en ciertas áreas, en las farmacias, que no tienen ni preparación. Así A es. veces tenemos el inconveniente. Anteriormente se le decía mucho al paciente, le sirve para esto, para la tos, le sirve para la diarrea, le sirve para, no sé, para la fiebre. Entonces, ¿y qué pasa? Ya el farmacéutico, bueno, el encargado, porque ni siquiera farmacéutico, químico, ni nada, le decía, miren, tengo todas estas para la diarrea, tengo todas estas prescripciones para la tos, para la presión, incluso hasta para los hipoglucemiantes. Sí. Entonces, desafortunadamente
Va a costar un poquito de tiempo, ojalá. Es bueno, obviamente, lo que hacen los norteamericanos de las sanciones, pero tampoco podemos dar una medicina a la defensiva. Más bien Claro, tenemos que capacitar a la gente para que se hagan las cosas correctamente, ¿no? sí, así es. Realmente, nuevamente le agradezco todos estos conceptos y estas enseñanzas, porque realmente siempre se tiene que seguir aprendiendo. Y como yo siempre los comento a mis residentes, el único que no se equivoca es el que no hace nada. Esa es la realidad. Y gracias nuevamente, y nuevamente felicitaciones. Que estemos bien, bonita noche. Muchas gracias, doctor. Me da gusto saludarlo y tenerlo con nosotros nuevamente. Ya está la pregunta de Nayeli. En el caso de hospitales particulares, tengo la duda si ellos pueden manejar recetas internas para la fracción 1. Mira, yo creo que sí. O sea, no, yo creo, sí lo puedes hacer siempre y cuando las tengas tu receta de código de barras y las respaldes con las recetas internas, porque en los hospitales se puede hacer una receta por lo que corresponde a 30 ámpulas, esto es a 5 cajas de fentanilo o a, no, ¿cómo serían? 5 cajas de fentanilo, sí, porque son 6 por 5, 30, o 6 cajas de morfina, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí lo puedes hacer y pones tu receta de código de barras, perdón, de código QR, respaldada por esas recetas de los pacientes que utilizaron el fentanilo. Si en una receta de fentanilo utilizaste 2 para X paciente, 1 para otro, cuando esas recetas te sumen en total 30, las puedes pegar a una receta de código de barras, donde vas a poner 5 cajas de ámpulas de fentanilo y pones la receta más nueva. La receta le pones los nombres de la receta más nueva que tengas. Por ejemplo, si la última receta interna es de Patricia Molina Prior, bueno, pues entonces en la receta de código de barras le pones Patricia Molina Prior, usaron tanto, y 30, y entonces ya le pegas las recetas anteriores y eso es lo que te revisan, que estén justificadas las 30 ámpulas. No sé si me expliqué. ¿Alguna otra duda? Y eso lo pueden hacer en todos los hospitales, públicos y privados. Y la receta de código de barras, por supuesto que la solicita el médico responsable del botiquín de narcóticos del hospital. ¿Tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Nadie? Bueno, pues entonces vamos a dar por terminada la sesión y sí prendemos nuestras cámaras para nuestra foto. Para despedirnos. Me dio mucho gusto saludarlos. Sí. Buenas noches, les agradezco muchísimo su asistencia a todos. Hola, Ketty, hola, doctor, Angelita, Jonathan, Kevin, Nayeli, todos, mucho gusto. Y nuestro próximo curso es el día de mañana con conceptos de farmacocinética y farmacodinámica. Esperemos les haya sido de utilidad esta información del día de hoy y pues nos vemos en un próximo curso. Hasta luego. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta Felicidades, luego. felicidades. Muchas gracias. Felicidades a todos los químicos. Y un abrazo. Y un abrazo a todos. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.